pantallas de la tele. Sí, como todas las noches, iniciamos, abrimos el lugar más polémico. Hoy con mucha información, obviamente, Mesa 47, ¿cómo les va? Buenas noches. Muchísimas gracias. ¿Cómo les va, Mesa 49? Buenas noches. Buenas noches, la Mesa 49. Muchísimas gracias. Mesa 50, buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Están arrancando. A ver, Mesa 108, buenas noches. Sí. Ah, se cambiaron, ya, ya, mesa 10. Mesa 10. Por la duda. Exactamente. Cambiaron de número. Bueno, arrancamos, iniciamos nosotros este nuevo capítulo. Muy contentos de volver a estar con todos ustedes a través de la pantalla de la tele, iniciando este miércoles mitad de semana, ¿sí? Pero sigue bajando la temperatura, por fin estamos en invierno, ¿sí? Bien. Ayer parecía una noche de enero, febrero, y ahora sí volvimos a la realidad, ¿sí? Más o menos ya entrando a la temperatura otoñal, más o menos, independientemente de que estamos ya por fin en el invierno, ¿ok? Pero va a ir bajando la temperatura, pero después va a ir subiendo de nuevo. ¿Cómo le va, Carlos Quise? Buenas noches. Señor Quise. Hola, Álvaro. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Está bien, Quise? ¿A vos te gusta el frío? ¿O no? Sí, me gusta más el frío que el calor. Ahí está, viste. Para que usted, para la señora que me atajó en el supermercado. No, otra vez en el súper. Porque me dijo, o sea, al señor Quise no le gusta nada. Sí, le gusta el invierno, le dije. Bueno, ahí está, para que se ya hace un tiempo ya me conoce. Claro, por supuesto, así mismo. Bueno, está el señor doctor Héctor Rivero, ¿cómo le va? Doctor, ¿cómo está usted? Buenas noches. A mí me gusta este clima porque me hace recordar esas noches de Copa Libertadores con mucho frío. Defensores con frío, con... Una de las finales, no recuerdo de tantas finales que ya tenemos, pero recuerdo la final del año 2002. Qué frío, ¿eh? Que Qué frío, hacía un frío, pero de cagarse. Y después la otra final, la que perdimos hace no mucho tiempo, en el 2013, también hacía mucho frío. En el 79 hizo frío, Sí, profe. hizo frío. Sí, agradecemos porque habíamos comprado la camiseta de seda y suerte que hizo frío. Sí, pero eso fue en el Copa Libertadores, no fue el Campeonato del Mundo. No, Copa Sí, Libertadores. Después ya fue con calor, cuando Sí. vinieron los gringos y... Exactamente, tantas copas que tenemos, Dios mío. Bueno, en fin, Leo Rivas, ¿cómo te va, Leo Rivas? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Álvaro, a toda la mesa. El viernes 14 de julio estoy hablando con la administración del bar y vamos a traer el bol para hacer el sorteo del amigo invisible aquí en la mesa. Entonces, ¿sí? el 30 de julio, Día de la Amistad. ¿Y quiere? Esperamos, Vamos a- 1, 2, domingo, 3, el 4, 30. 5. Somos 5. Y Nori también. Nori. Hay más. ¿Y ahí después quién más? va. No, y los La seis. mesa 47 tiene que participar. Y hagámoslo por mesa. Yo hagámoslo lo por único mesa. que le digo, está bien, es correcto, vamos a hacer el viernes. A mí me llegan a regalar una porquería. No, en serio te digo. ¿Qué es porquería? Defina No, con me porquería, tiene que defina. gustar. Yo soy un Definí. tipo demasiado A caro. mí Te osito cuento y bien eso no me luego. regalen. Sí. Osito y eso no. Juguetito Media, No, ¿no? nada, Media. No, medias Una que cueca. calzoncillo. Anatómico. Anatómico, compañero, no quiero, así que no me rompan las pelotas, ¿sí? Quiero, si me sacan, todos van a participar. ¿Cómo le va la venenosa Arias? Buenas Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, venenosa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No pidan lo de siempre, no pidan. No pidan, por favor, no se va a levantar. No, ¿sí? Hoy se va a no. Voy levantar. callado, voy callado. Hoy no. Sí. La venenosa ¿Viste? Arias, con ¿Viste? todo viniste, Sí, estoy todavía che. verde. Me falta madurar un poquito todavía. ¡Epa! ¿No te olvidaste nada en el vestuario, en el auto? No. Olvidé mi llave, está adentro. Deja de tirar. Está adentro la llave, por favor, ¿Qué? te lo pido. Después te busco. La llave, en serio te digo. Después te busco, Álvaro Martín. Bueno, está bien, está Lore, bien. Aquí Cuando te dice el nombre completo de... Lore, si vos me sacás, te pido unas gafas negras para apagar el brillo que iluminas todos los días. ¡Qué bárbaro! Cambió de chip el muchacho. Va aprendiendo, ¿eh? Está Yo creo que él ya cambió de Chile hace rato. No. Digo, Sí, digo está el chile, bien, porque claro. claro. No seas mal pensada. Te agradezco el piropo. Te agradezco el piropo. Me encanta que me piropes. Pero si me quitas. Vos sabés que, Leo, vos estás de la croqueta, hermano. No, porque sos bipolar, boludo. Un día venía de una manera, al día siguiente cambiaba. Pasa que es así, ¿no? Los millennials tenemos temporadas. Tenemos temporadas. Hay días y días.
y hoy estamos contentos. Pero porque son bipolares. No por eso. El frío me pone así. Ahí está, muy bien, Se muy nota bien, el muy bien. matecito ahí. Va a bajar la temperatura, ojo, ojo. Bueno, hoy tenemos tanta información. Atención, por Hay favor, mucho, señores, porque enseguida vamos a empezar a desarrollar todo lo que tenemos en esta noche. Hoy en la Cámara de Diputados se repartió El show, chipa. el show. De El show nuevo, de de chipa. nuevo, el show. O sea que hay competencia ahora. Es en diputados, antes era diputado, nomás senadores, el periodo, bueno, el periodo pasado. Pero teníamos también shows en Cámara de Senadores, en el Congreso Nacional. Pero ahora hay una disputa, ¿sí? Justamente entre la Cámara Baja y la Cámara Alta. Sí. ¿Por qué? Porque en la Cámara de Senadores también ocurre, vimos en las primeras sesiones, y vamos a ver mucho seguramente este periodo. Pero tenemos ahí las imágenes, por favor, la Ay, a ver, diputada a ver. ¿Qué pasó, Chipa gratis Hilera? en diputados. liberal, exactamente, De Graciela, Cordillera. de Cordillera. Chipa gratis en diputados. ¿Cómo ingresó la diputada? Adelante, por favor, vamos a tener ver, las bueno. imágenes. Por lo menos vamos a hacer algo productivo acá en la Cámara. Vamos a estar repartiendo el alimento nacional del Paraguay. Chipa, Mirá, vos. Barrero, Barrero. Chipa. Ahí todas las colegas. ¿Por qué tira? Como en la cancha, tírate, ¿verdad que tiraba en la cancha? Sí. Aficionado. Opátame, la verdad, opátame la chipa. Chipa. 10.000 y chau ya. Como Sí, toda 10.000. barrereña, como toda chipera, no puedo negar. Es de Eusebio Ayala, oriunda, ¿no? La diputada. Y bueno, con el cocinito. O sea, es que en realidad hay que ser sinceros en algo. Y después de ver esto, y tenemos que hacer mea culpa. Yo creo que nosotros somos los culpables de esto. Voy a hacer mea culpa, tenemos que tener autocrítica, porque esta gente piensa que está en polémica. Esta gente últimamente, no, en serio le digo, esta Vos gente decís- piensa que está aquí en el bar más polémico de la televisión paraguaya. Verá, Entonces, verá. de alguna manera creo que hicimos mal, Pero- compañero. Sí. De que piensa que está, ¿vos crees que puede estar acá? Y sí, puede, claro que puede estar. Obvio. No. Mira, ¡No! Chipa. Bueno, vamos a hacer algo productivo, vamos a repartir un poco el alimento tradicional acá en nuestro país. ¡No! Chipa. ¿Qué lo tenemos ahí? Con tu arquero. diputada. Diputada, Vito, chipa. Ahí va. ¿Dónde Lorena, chipa? Ahí está, chipa. Don Carlos quise y vamos. Mira lo que me- No, mira vamos a lo que me hacer cosas hace. productivas. ¿Por qué te tiró el machito? Algo productivo acá, Injusticia. Injusticia. Mira lo que le dio. La mesa 108, chipa. Che, pero Tenemos de una chipa por agarran, lo ¿eh? Bueno, no, nos dejaron desde las 8 hasta las 4, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde sin quórum. Nos dejaron sin quórum, sí. Y por eso nosotros tenemos que hacer cosas productivas, Álvaro, Don Carlos, mesa, Mira polémica. lo que me tiraste. Espera que te voy a dar otro. Ay, este Ahora tema pasó el coquito, profe. directamente, yo vengo de Barrero. Mira por la chipa, todito este para Don Carlos. ¿A usted le Espera, parece, este le vamos a dar a diputada? Marcelito, el productor. Mira, Marcelito, acá chiquita. Así le gusta. Ahí está. Abrí la boquita. No, imagínate, me pongo desde las 8 de la mañana, me dejaste. Diputada, vení nomás de menudo. Voy a pegar, por supuesto. Cuando haya quilombo en la cámara, acá me van a tener. O sea, siempre. Siempre quilombo de las 8 de la mañana, puede ser, pico. ¿Qué onda este tema de la chipa? Y no, y eso es para alimento tradicional de nuestro país para ganar un poquito de tiempo, de horas, porque nos dejaron todos sin quórum. Imagínate, se fueron todos ellos en el cumpleaños ahí y nosotros ahí como, estaba no hicimos nada. No. Diputada, La pinta de la diputada, mira lo que es. así vino de la... Le falta el Cuando trozón. llegué al canal me gritaron adiós Paola Germán, me gritaron. Pues no sé, le parezco a mi con Paola. Y tener el molde. No, ¿qué tal estás? Chip. Tengo también chip de 3, 4 gigas. Tenemos también. Diputada, Pan chip tenemos también. mientras que usted llegue y También tire chip. chipa y no tire cocido negro, está todo bien, ¿eh? Y ruega a Dios que no tiremos ese cocido negro porque Imagínate cocido negro ahí Pero es recién la hecho. primera vez, yo no recuerdo, bueno, ya tuvimos tantos episodios en Cámara de Diputados, pero la primera vez que entra una diputada... del Partido ¿Cómo? Revolucionario Primera. Moderno.
Ah. Sí, pero bueno, va a quedar para la historia, diputada. Claro que sí, para la Sí, historia, la la primera poca vez historia. con Chipa. Hubo de todo ya, Sí. pero bueno, esta es la primera vez que por lo menos entra la diputada con Chipa. Lo tradicional, después vamos a ir pasando, ¿verdad? En octubre vamos a hacer el famoso... no, ¿qué batiburrillo? La comida tradicional de octubre, ¿cuál es? Yo para. El yegupara. Bueno, el yegupara, ahí vemos la cámara. El yopara, ese vamos, voy a tirar también yopara. ¿Cómo peor el yegupara? En diciembre vamos a tirar pan dulce y clericó. Ah, mi amor. Si vamos a tirar también vitel toné con peseto, todo lo que se haga. Si vamos, hay que tirar. De la casa de productiva. De la entrada. Este es un fabuloso entremés. Ah, bueno, yo pará entonces y después... Yo pará, después vamos a irnos, ese es en octubre. Después vamos a irnos en septiembre. En el carrulín es en octubre. En agosto. Carolina en agosto. Vamos a tirar todo lo que sea tradicional, Vas a alimento. tirar todo lo que sea tradicional. Voy a Usted- tirar todo. Usted es patriota, diputada. Patriótica y todos los alimentos tradicionales de nuestro país. Ese está conmigo ya. Bueno, Juan, dale. Medio te salió ahí. Bueno, fantástico. Ahí bueno, está. Gracias, ¡Aguante diputada. la diablita! Bueno, gracias, Bueno, nos diputada. vemos. Le voy a dar dos. ¿Cómo no van a Para Saludos, colaborar ahí Cindy. con los... Ahí está, Sí, para vamos a los llevar compañeros. A Cindy. A los compañeros. Para el que cuida, y el estacionamiento del... Al guardia le del voy a bar. llevar. Sí, por favor. Le sí. paso por ahí que me gusta, haga guardia. Gracias, diputada. por ahí que me haga el favor un ratito. Vamos a ir presos. Bravísimo. Dios mío, basta, por favor. ¿Qué pasa, senadora? ¿Cómo le va, senadora Yolanda? ¿Cómo le va? Adelante, por favor. La senadora Yolanda Paredes con nosotros. Sí, adelante, por favor. Ahí está la venenosa, Arias, la venenosa. Vino con todo la venenosa. Adelante, por favor. Adelante, fuerte el aplauso para recibir a la senadora Yolanda Paredes con Con los nosotros. Rolling Stones entró, ¿eh? Con los Rollins. Con los Rollins. ¿Cómo te va, senadora? Buenas noches. Muy bien. Buenas noches a todos, a la audiencia. Vos sabés que ayer hablábamos de vos, senadora. Nos acordábamos de vos. Pero bien. O sea, normalmente bien. siempre nos acordamos, obviamente, porque es información, más todavía teniendo en cuenta que se fue una, que se fue la otra, que renunció, que la expulsaron o las expulsaron, etcétera. Ahora, yo recuerdo antes de jurar como senadora de la República, ya inclusive me parece que después de las elecciones, después de ese 30 de abril, ya se estaba más o menos manejando esta posibilidad. ¿Por qué, senadora? ¿Por qué se manejó desde un principio esto, que es una realidad? Hoy día estamos hablando de 3 senadores en total. ¿3? O sea, Yaminal y Sí. Zenaida las que Sí, renunciaron. exactamente. Y la situación, hay que decir, en Bururú, barra Chaqueñito, que mañana se resuelve. Bueno, está bien, pero puntualmente de las 2 senadoras que renunciaron a Cruzada Nacional, ¿de dónde viene o de ¿Por qué dónde la venía grieta? esta Y información? la verdad que nosotros nos tomó de sorpresa en el partido. De repente la gente dijo, bailo y copada, ¿verdad? Y yo creo que todos, y nosotros también dentro del partido, fue una sorpresa porque no sé, ellas no se estaban manifestando de esa manera. Zenaida por lo menos nunca se mostró supuestamente afín al cartismo, pero resulta ser que llegó la hora, ella directamente, inclusive 8 días antes estuvo hablando con Payo y era la primera fanática de todo lo que, de todos los ideales del partido. De repente, 8 días después ella cambió. Y Yami realmente tiene un carácter especial, ustedes ya se habrán dado cuenta, pero lastimosamente también cuestiones de cargo, ¿verdad? Nosotros pues en Cruzada Nacional tenemos políticas así muy duras en cuanto a lo que significa achicamiento del Estado. Y lastimosamente la política tradicional se basa justamente en clientelismo, en prebendarismo. Y explicarle eso a la gente es muy difícil, porque nosotros estamos en contra de eso. Fue nuestro discurso de campaña, nosotros no podemos cambiar. Eso tratamos de que nuestros compañeros entiendan, sobre todo Yami, que yo le hablé mucho a ella, ¿verdad? No podemos salir del discurso que hicimos porque la gente nos votó por eso, porque somos antisistema, queremos hacer otro tipo de gobierno y no podemos caer en lo mismo que los demás. Pero ¿cuándo te sentaste a hablar, senadora, con ellas? Con ya, Yami. ya después, bueno, el discurso ya venían desarrollando obviamente durante la campaña, pero ¿cuándo te sentaste a hablar con Yami, por ejemplo? Con Yami varias veces porque ella insistía en el tema de que nosotros como tercera fuerza teníamos que agarrar los cupos del Frente Guazú. Esa era una discusión permanente con ella y ella tenía colaboradores que querían que entre sí o sí al Congreso. Ella dijo que eran 80.000
que había un cupo del Frente Guazú que eran 80.000. Ella dijo, yo exactamente no quiero ser injusta en ese tema, pero no sé qué cantidad, pero ella siempre está hablando de esos cupos que también sabemos que existen en el TSJE, de repente en varios lugares. Pero nosotros entrar a hacer esa misma jugada no era justo, no era lo que nosotros habíamos prometido y queríamos cumplir. Con Yami hablé varias veces, hasta que reventó, ¿verdad? Y Payo salió de la agrupación con pocas ganas de bromear, digamos, y pocas pulgas. ¿Y con Zenaida pudiste hablar también? No, yo con Zenaida ya no hablé, porque lo que ella hizo realmente para nosotros es alta traición. No da para volver a conversar con Zenaida. Yo nunca más volví a hablar con ella. Aparte, después se dio el tema del video, el famoso video con su pareja, la famosa frase puto pueblo que le salió de adentro. Sí. La gente notó eso, ¿verdad? Y entonces ya una persona que yo no puedo conversar con ella, no tenemos ninguna afinidad. Bueno, pero se cruzan en el Congreso. Estamos sentadas una al lado de otra. Y bueno, entonces de alguna manera van a tener que conversar. De alguna manera, digo, si está una persona, bueno, y en todo un periodo, en algún 5 años está a su lado. Claro. Sí, pero no, yo realmente conmigo ya no. Inclusive hoy estuvimos en la Comisión de Derecho Agrario también, que hoy se formaron las comisiones en el Senado. Sí. También vamos a compartir esa mesa. Va a ser difícil, ¿verdad? Pero vamos a seguir. ¿Y cómo se produce ese cambio? Me refiero a todo el trato que han tenido también en la campaña y demás, y que ahora arranca el periodo de ustedes y automáticamente... Y no, la verdad este chip, ya que hablábamos de chip hace rato, cambia completamente. Cambio radical. Una persona con que vos compartiste todo el tiempo. Nosotros hicimos campaña 1 año y algo. Pero para mí realmente es así, es blanco o negro, el chip cambia directo. ¿No? Yo no puedo seguir compartiendo a una persona que no tengo afinidad, no puedo disimular, es un problema que tengo yo. Y evidentemente ya va a ser muy difícil que nosotros conversemos ahora, algo. ¿Cómo llegan a la lista de cruzada, tanto Yaminal como Zenaida? ¿Cómo llegan para conformar la lista? Zenaida porque vino del extranjero, vino representando justamente aquel grupo de inmigrantes que fueron a buscar un Paraguay mejor, ¿verdad? Nosotros tenemos Cruzada Nacional formado en España, en Estados Unidos, en Brasil y en Argentina. Tenemos bases, digamos, en esos 4 países y Zenaida era parte del grupo de España. ¿Y era del grupo Mbururú también? No. Ellos nunca tuvieron afinidad. No, tampoco. ¿Ninguna? Ninguna. Ahora, lo que llama la atención es, pues yo recuerdo que hoy estamos hablando de una realidad. Hoy estamos hablando, claro, de estas 2 personas senadoras de la República que están fuera de Cruzada Nacional. Pero yo recuerdo, porque algo me tuvo que haber ocurrido. Yo recuerdo que aquí habíamos hablado después de unos días de las elecciones que inclusive nosotros, bueno, especulábamos acerca de esta probabilidad. Y por algo es. Ahora, sí lo que llama la atención es que automáticamente, porque tener un discurso, tener un discurso hoy y pasado mañana cambiaste automáticamente, radicalmente, como dijiste, senadora, un discurso. O sea, eso es lo que me llama la atención. A nosotros también nos llama la atención, no creas, en los grupos de WhatsApp y con los compañeros del partido hablamos y dijimos, ¿qué es lo que pasó aquí? Porque es muy raro, se da una situación, se da otra. El problema también que tuvimos con Mbururú, aquel audio que fue también publicado, donde él habla de pedir favores personales. Parece ser que estos compañeros nunca entendieron lo que significa estar en Cruzada Nacional. Y está también el diputado Jorge Jatar Fernández, la misma historia en la Cámara de Diputados, la misma historia. Yo le dije a Jatar, ¿vos acaso no sabías a qué partido viniste? Vos sabías de nuestros ideales de un principio. Ellos pues llegan en los cargos, por lo visto, con la idea que nosotros hacíamos un discurso de la boca para afuera para conquistar votos. ¿Y no han utilizado ellos el movimiento de Cruzada para justamente llegar a esos cargos? No, y evidentemente que llegaron, porque ellos nunca fueron engañados. Nosotros de un principio bajamos línea dura en ese aspecto. Ahora, yo quiero plantear desde este ángulo, es decir, como dice, todos especulamos, usted misma acá dijo que eso podía pasar después de ser electa. ¿Por qué especulábamos? Porque el cartismo actuó de esa forma con el liberalismo, es decir, teníamos el antecedente de los liberales cartistas durante los últimos periodos. Entonces uno podía especular que esa filosofía o ideología o manera de manejar el cartismo se podía dar no solamente con Cruzada, sino con cualquier opositor. Entonces, ante esa alternativa, en algún momento durante la campaña o antes que hayan hecho las elecciones fantásticas que hicieron, ¿se hablaba de esa posibilidad que estos ofrecimientos iban a aparecer?
Y realmente, sinceramente, no. Nosotros hacíamos una campaña así muy con corazón, alma y corazón, ¿verdad? No llegó ni una oportunidad que nosotros empecemos a debatir una situación de que el cartismo podía penetrar en el partido. Pero realmente penetró, ¿verdad? Esa es la verdad. Penetró, pero una cuestión que nos sorprendió a todos. El cambio así radical de Zenaida, por ejemplo, fue así, no sé, hoy está electa por Cruzada, la semana ya estaba con otro partido. No puede ser. O sea, yo creo que venía una conversación de antemano, ya solamente inclusive financiación también. Porque al final, por ejemplo, también el caso de Oso Fernández Zafón, el diputado, un día era patriótico y al día siguiente ya era amigo de Santi. O sea, los cambios son así, 360 grados, que a nosotros también nos descolocó. Ellas igual dijeron que ustedes. serán independientes igual. Claro que Dijeron que ahora van a ser independientes. No, lo de Yaminal, sí, por eso le iba a preguntar a Carlos también. O sea, no sé qué tiene que ver el cartismo con esto. Sí, en el caso específico de Zenaida sí se puede especular porque fue a saludar al presidente del Partido Colorado, Pero Horacio también Cartes. el diputado Fernández Zafán también. Sí, pero lo de Yaminal, por ejemplo, a ella le consultaron justamente eso y ella dijo, no, yo estoy independiente, voy a seguir independiente. No sé lo que puede pasar el día de mañana. Es más, nosotros podemos seguir especulando que sí, ¿verdad? Ponerle que sí, llamarle X. Pero ella dice, ¿sabes? Que yo me corto sola y le trató de satélite a Payo Cubas. Sí, es por eso. También. ¿Y qué significa satélite? Violento también. Y ese fue el discurso de campaña, bueno, que era funcional. Misógino satélite. Bien, sí. Lo trató de maltratador inclusive a Paraguayo Cubas. Y que lo va a denunciar. Lo que pasa es que nosotros, los detractores de Cruzada, en Cruzada Nacional también tenemos nuestros detractores internos como en todos los partidos. Nos llaman de dictadores ahí adentro. ¿Por qué? Porque se baja una línea dura y queremos cumplir el hecho de, por ejemplo, no meter funcionarios públicos en el Estado. No puede ser que eso ellos vean. Ya a mí, por ejemplo, eso veo como una coacción. Coacción contra los órganos del Estado, no sé qué. El hecho de decirle, mira, mi hija, tenés que cumplir tu promesa de campaña. Nosotros en Cruzada Nacional somos de esta línea y de esta no tenemos que salir. Entonces ellos ven de esa manera como si fuera que nosotros, bueno, llegamos, pues bien, empezamos a agarrar y a comer las mieles del poder. Eso es lo que por lo visto ellos pensaron que iban a hacer una vez llegado al cargo. Eso es lo que yo creo, porque no puede ser que cambien tan radicalmente. Yaminal también dijo que quieren convertir el partido en un clan familiar y que se quieren quedar con los $2 millones, que es el subsidio electoral que va a recibir por la gran elección. La famosa historia de los $2 millones. Exactamente, el famoso. Y conste que Payo ya está, y conste que Payo ya le había mencionado tanto a Yami como a Zenaida lo que más o menos queríamos hacer. Nosotros, ¿el fideicomiso? Fideicomiso, claro. O sea, era una posibilidad, pero nosotros tenemos que llegar a una convención y decidir todos juntos lo que va a hacer. Porque la plata no es de Paraguayo Cuba, la plata no es de Yolanda Paredes. Ella no puede referirse a nosotros de esa manera como nosotros que estamos pescando $2 millones de dólares. Pero por favor. Bueno, $2 millones de dólares no es, ¿verdad? No sé, yo... No, es porque... No. Si es, y dame a mí. No, ustedes saben... No, rápido, Leo. No, sinceramente, yo les digo sinceramente, a mí no me asusta esa plata porque nosotros hicimos la campaña sin plata. Y si nos quieren sacar los 2 millones, pues les regalo. Yo sinceramente le estoy diciendo. Y Payo dice lo mismo. Si va a haber tanto drama con el subsidio y vamos a convertirnos en partidos tradicionales, pues bien, destinemos los $2 millones a construir un hospital, por ejemplo. Claro, lo que pasa es que acá estamos hablando, y yo sé a qué se refería la senadora con los 2 millones ¿verdad? O sea, no estamos hablando de mucho dinero, obviamente, pero sí diciendo justamente lo que acaba de aclarar. O sea, que por $2 millones de dólares, bueno, si tanto daño, voy a terminar nomás, si tanto daño va a hacer esto, bueno, nosotros le entregamos los 2 millones. Pasa por ahí. Ahora, sí, pero esto en realidad, estamos hablando de $2 millones de dólares, estamos hablando de muchísimo dinero. Entonces, acá evidentemente que se tiene que hacer con claridad todo esto. Totalmente. Entonces, una convención y ahí se va a definir qué se va a hacer con ese dinero el día de mañana. No es que Paraguayo Cuba va a agarrar, no puede luego. O sea, agarrar el dinero, llevar a su cuenta y mandarse mudar, no puede. Pero escúchame, estamos hablando de convivir en un ecosistema tan complicado donde se dice, estas 2 senadoras están compradas o se vendieron al cartismo. Y se dijo de Payo, y ellas mismas repiten, porque un sector de la oposición dice que fue funcional, que a Payo lo financió el cartismo para dividir la oposición y que gane el Partido Colorado. O sea, cargar con eso tampoco es fácil, Yolanda. Porque hasta ahora los mismos opositores dicen que ustedes fueron Pues estamos con la funcionales. conciencia tranquila. Tantas
cosas ya dijeron de nosotros. Ustedes se acordarán que Celeste dijo que nosotros picamos $2 millones en una casa en Camboriú. Se tuvo que decir, después vino la historia de Zenaida, que el kirchnerismo bancó nuestra campaña también, se tuvo que decir. Por tu primer suplente. Porque supuestamente mi primer Sí. suplente bancó, es mentira. Y no van a poder probar nunca, por eso nosotros estamos tranquilos. Pueden decir que somos Acá cartistas, satélites por nosotros. Lo otro que hay que destacar, la línea dura que ella habla, ellos han pregonado eso basado en principio de lo que ellos defienden contra sistema, entonces hay que entenderle, porque tenemos el ejemplo en Paraguay, es blanco o negro. Tenemos el liberalismo, viejo. ¿Hacia dónde votaron los liberales llanistas, Dionisio Amarilla y compañía, que hoy se divide? Vamos a ver si la línea de los liberales es radical de una vez por todas o sigue con de negociar y... Sí, pero ya eso sabes. va a ocurrir nomás luego en la oposición, Carlos. Ocurre en esta oposición. No, la posición que hay que y tomar ocurre como en sociedad. la oposición de otros países. No, de la otros posición que hay gobiernos. que tomar, Sí. la idea que tener dentro de la oposición, tener dos líneas. La línea dura de ella, de Cruzada, en donde los que no están de acuerdo a la directiva del directorio no deben pertenecer al partido, y en el mismo país, Claro. la misma oposición, gente que no está con la idea del directorio, siguen dentro del partido, se disculpan. ¿Sabes lo que pasa? El Que tema nosotros es no que vamos a ir a la pausa nomás Hay enseguida. un precepto Sí. constitucional que habla de que no hay mandato imperativo. Entonces ahí dicen, no nos pueden obligar porque nosotros nos debemos al electorado. ¿Sabe? Esto Cada iba a uno sabe la pasar, línea de cada uno. nosotros tenemos que entender, porque A ver- decimos, a ver si Dios el cartismo mío, vota pero- diferente. No, ya sé, pero, que ¿sabes no qué? puede Vamos a la cambiar, gente. vamos a cambiar, Pero ¿sabes qué? cartismo, Vamos a cambiar. anticartismo. Ponele No. Ellos que- son el poder. Vamos a cambiar el Pero era el mismo dibujo. discurso ahora que no eran poder también. Quiero nomás hacer este ejercicio. Vamos a cambiar. La oposición, dentro de la oposición, no la oposición de este gobierno o del próximo gobierno. No estoy hablando de solamente esta oposición. Estoy hablando de oposición de otros países, de otros gobiernos también. Siempre fue así. Vamos a cambiar la película. ¿Qué iba a pasar si Efraín Alegre era presidente de la República? ¿Qué iba a pasar? Automáticamente los colorados iban a ir a la llanura. Iban a hacer oposición. Iban a hacer oposición. Y yo te puedo asegurar que dentro de esa oposición iban a haber colorados que iban a estar de acuerdo con Efraín Alegre. Yo te pregunto Así una cosa. nomás es No, esto. yo No, te- es una cuestión del cartismo nomás, Carlos. Pero el cartismo es el poder. Sí, claro. Yo no voy a hablar del Partido Colorado sí, cuando en verdad el poder es el cartismo. Está bien, pero yo te quiero decir nomás hoy, que antes esto de ser pasa. gobierno Va a también. pasar, ¿Qué? va a pasar. ¿Qué? El Hoy día ya de son mañana, gobierno. Antes de ser sean o gobierno. no los colorados oficialistas. Yo te digo más. No, va a ocurrir siempre. No, yo te digo más. Es más fácil que algunos colorados vayan a la oposición que los 5 liberales vayan hacia la oposición. Héctor lo que te dice es que se cuestionaba lo mismo en el gobierno pasado y- cuando y- el cartismo no estaba en el poder. Y claro que vamos a cuestionar. No, pero No, que Es es lo normal. mismo, que siempre fue, el cuco siempre fue, iba cambiando nomás, Hay que ¿verdad? se cuestione. Hoy es cartismo, ayer fue oviedismo, siempre hubo un cuco, ¿verdad? Siempre hubo un... Lo que pasa nomás es llámese que de alguna ahora hay manera. un copamiento de poder en las distintas instituciones, no solamente el legislativo, estamos hablando también del ejecutivo, sino también legislativo y judicial, porque en el judicial también maneja César Diesel, el ministro, que es cartista. Entonces, está bien, bueno, ganó el presidente Santiago Peña. Lo que pasa es que hay un copamiento de poder, ya no hay esa interdependencia y mutuo control. Eso es lo que ya no existe, es lo que yo dije en la Cámara de Senadores. Si el presidente es cartista y el presidente del Senado también es cartista, ¿cómo le vas a controlar a tu socio de farra? Al socio que está todo el día en tu quincho comiendo asado. Se supone que nosotros los parlamentarios somos personas que tenemos que tener un control sobre el poder ejecutivo, que es el administrador del dinero público. Lo más delicado acá en este país es administrar el dinero público. Pero eso ya ocurrió en el periodo anterior. Pero alguna Y vez siempre tenemos que cambiar. ocurre, Sí, siempre ocurre, pero claro. algún día pico vamos a cambiar. Esto va a ir cambiando. Cada año se va a tener, y cada año se va a tener que llegar a un acuerdo para que la oposición pueda también de alguna manera El liderar futuro la ministro de Cámara. Hacienda te dice, si no bajamos el gasto público no hay forma de desarrollar las políticas públicas de 1.800 millones de dólares. Entonces, como ciudadanos, tenemos que decir las veces que podamos, hey, ahorren, mejoren el gasto público para vivir mejor. Esa es la verdad. Ahora, siempre fue así y siempre fue así, por eso somos conocidos en el mundo como un país el más corrupto, el que menos inversión recibe de capitales extranjeros, 480 millones, cuando Uruguay, un país más chico que nosotros, recibe 10.000 millones, porque acá no hay seguridad jurídica, que es lo que acaba de decir la senadora, con el Poder Judicial, con el nombramiento del jurado y del Consejo, le terminan perjudicando a Santi.
¿Qué iba a hacer la oposición? Bueno, no voy a hablar de lo que no sucedió. Mañana pero hay yo que te decir puedo algo. asegurar, si la oposición ganaba, si ganaba la concertación, ponerle, ganaba Efraín Alegre, ¿vos pensás que Efraín Alegre le iba a colocar a alguien del Partido Colorado ahí? No. Bueno. Pero esa fue la pero no iba política a ser tradicional, Bueno, Álvaro. claro, No iba a ser yo no Copamiento estoy en ese caso. diciendo, yo no estoy diciendo que está bien, que esté bien. Pero no estoy que se diciendo. repite Pero no iba a la ser- historia. Pero acá no lo iba a hacer. No iba a ser Pero- copamiento, iba a pero ser es más, ejercer la mayoría que nos dio la urna. Pero es más, cuando Efraín Alegre presenta a su ministro, que hasta ahora. gabinete? El gabinete que hasta ahora estamos esperando porque la presentó él. Y hay decreto también en la escribanía. Bueno, entonces, pero cuando él presentó a su gabinete, ¿quiénes eran? Y estaba Eran- Seba. Un saludo, pobre Villarejo, No, siempre lo acordamos de él, ministro sí, de Interior. Sí, pero sabes que en Era el discurso de Efraín había, no, vamos a trabajar todos juntos. Burla, enero nunca vamos más. a hablar, vamos a hablar. Mañana En serio. Cruzada va a ser protagonista de la jornada del Senado porque mañana hay dos temas que van a ser la tendencia de la mañana. Primero, se va a tratar el tema Mbururú, a ver si es o no viable su planteamiento de por qué él no puede asumir ahora y que pide más tiempo. Y también se va a dar entrada para que el Pleno trate el pedido de Chaqueñito que presentó Sí. hoy para jurar. Así que Exacto. mañana va a ser cruzada la Sí, estrella de la jornada. vamos a hablar Una vez después de la más. pausa Mañana. de eso. Vamos a hablar después de la pausa si podemos anticiparnos Claro algo. que sí. No hay ningún problema anticipar a la gente para que la gente ya esté preparada también para el día de mañana. La consulta de Héctor Rivero nomás antes de la pausa, senadora. Mañana se va a definir lo de Bururú, Chaqueñito. ¿Qué va a pasar, senadora? Y realmente nosotros no sabemos. Es en ese aspecto lo que yo quiero dejar, por ejemplo, en claro, una cuestión, que nosotros como Cruzada Nacional no tenemos poder de decisión. Realmente va a estar en manos de los colorados. Si jura Mururú o si jura Chaqueñito. Nosotros realmente somos meros espectadores como todos ustedes también. ¿Y No sabemos qué lo que quieren los La colorados? postura de ustedes No, como nuestra movimiento. postura es que por la Constitución Nacional pues tiene que jurar Bururú, ¿verdad? A mí lo que me preocupa de esta historia de dejar jurar o no a un senador electo, sea cual fuere el motivo, esa decisión por mayoría que pueden adoptar la Cámara de Senadores, que a lo mejor hoy nos gusta, pero mañana puede ser algo grave. Entonces estamos dejando una ventana abierta un poco peligrosa para que solamente una mayoría circunstancial tenga que definir si jura o no un senador. Dos por un consultas lado, ¿verdad? breves nomás. Bururú no fue expulsado del partido. No. Porque hubo en algún momento creo que Payo dijo que se lo expulsó, que hubo una convención donde se lo había expulsado, que al final eso quedó, que hubo una amnistía al parecer. Hubo una ¿Cómo quedó? amnistía, sí, y quedó... Hubo un problema anterior ya con Bururú, ¿verdad? Y después hubo una amnistía supuestamente y volvió, ¿verdad? O sea, ya tuvimos un problema con él, ¿verdad? Pero hoy en día es parte de... Entró por Cruzada, entonces el cupo es de Cruzada. O sea, si va a jurar Bururú o va a jurar Chaqueñito, eso... O sea, tampoco hay causales para que se lo expulse, para ustedes, según los estándares del partido. Y va a tener que decidir el Tribunal de Conducta, porque tuvo esa posición la vez pasada de negociar favores personales. Y ahí fue lo que entró de contramano lo que nosotros creemos en Cruzada Nacional, que no debemos anteponer las cuestiones personales ante los intereses nacionales. Ahora, senadora, lo de esto, lo del tema sobre el punto nomás, Sí. sobre Bururú y Chaqueñito. Yo no sé, ya que estamos hablando de lo que sucedió con Zenaida y sucedió con Yaminal y etcétera. ¿Cuál es la posición de ellos? Porque ahora decimos, ponerle que jure Bururú o que jure Chaqueñito. Sea lo que decidan los colorados, dijo la senadora. Sí. Yo no sé lo que quieren los colorados, pero Que jure Chaqueñito. Chaqueñito. Bueno, ok, perfecto. ¿Cuál es la posición de él? ¿Cuál es la posición de él? Porque el día de mañana, Chaqueñito, ponerle jura, va por Cruzada Nacional. ¿Y qué piensa él? O el día de mañana vamos a estar hablando, no sabe qué, Había sido. renunció también. La ¿Entendés? información de la tarde es la siguiente. El presidente del Senado, que es el que convoca, informó que hay 3 dictámenes de 3 abogados sobre el tema Bururú. Uno es Marcos Jon Gallardo, el ex juez, lo conocemos, un penalista muy destacado, y otros 2 nombres más muy conocidos también. Uno de ellos es Emilio Camacho, Sí. el otro es Claudio Lovera. Son abogados los que se recurrió y los 3 dictaminaron coincidentemente lo mismo. Dicen que el Pleno tiene la potestad para determinar si hay causales o no para considerar válidas las que Bueno, presentan Bururú. Uno. Dos, sí. Álvaro, eso va a decir, como dice la senadora, el Pleno. Ahí van a votar ellos la famosa ley de los tantos votos, ¿verdad? La segunda cuestión es, decidido eso, lo de Chaqueñito. Si él dice, voy a poner a consideración si se lo convoca o no para jurar. Acto seguido al tema Bururú.
ya hubo un sondeo, algunos dijeron sí, otros consideran que no, otros consideran que sí, otros consideran que no. No sabemos cómo está la correlación de fuerza hoy con respecto a eso, pero sí mañana el Pleno va a decidir primero los de Mbururú y después los chaqueñitos. Correcto. O sea, mañana hasta ahora nosotros vamos a estar sabiendo... O sea, se va a definir entonces. ¿Quién es senador Bueno, o no? se va a definir entonces mañana. Mañana. ¿Y cuál es la posición de Mbururú y cuál es la posición de Chaqueñito? En el caso de que jure uno o el otro. ¿En qué sentido? En la oposición con relación a Cruzada Nacional, al partido. Y yo ya realmente no sé qué decir, ¿verdad? Ojalá que respeten realmente lo que significa Cruzada Nacional. Esperemos, yo confío en ellos, ojalá. Sea cual fuera. Habló con Mbururú, senadora. Yo llegué a hablar con él, pero sí. después de esos audios donde se lo escuchó a él negociando su tema. Y yo volví a insistir con él, ¿verdad? Un poco terco él es, ¿verdad? Trato de transmitir esos valores que nosotros tenemos. Es difícil, ¿verdad? Ojalá que no se rindan y no se arrodillen al poder político de turno. Porque quiera o no, hoy estamos en manos del Partido Colorado en el Senado. Y esa mayoría de lo que estaban hablando ahí depende totalmente de ellos. Nosotros somos minoría y no tenemos arte ni parte. Vamos a votar, siempre perdemos. No hay caso de ganar una. Ellos son mayoría y más todavía con el voto de Zenaida, con el voto de los 4 liberales que están con ella, nosotros no tenemos ni qué opinar. Vamos a ser espectadores y a ver qué pasa. ¿Y Chaqueñito, hablaste con él o no? Sí, siempre suelo hablar con él. Él, según manifestaciones de él está con Cruzada, está con Payo. Esa es la posición que él hoy nos baja en la mesa. Y dijo que jurar. él dijo que va a ser, Veremos pero dijo que está con usted, pero va a ser independiente. ¿Es así o no? Le dijo a usted eso. Él dice así, es un poco difícil de entenderle también, ¿verdad? Yo personalmente no hablé con él en estos últimos días, pero él dice eso, voy a ser independiente, pero voy a ser de Cruzada. Es un poco... ¿Y pero por qué va a ser subjetivo, independiente si él entra Yo no por sé Cruzada? si de repente los compañeros no entienden esa cuestión de ser independiente. Acá tenemos que hacer un bloque opositorio, un bloque de Cruzada Pero en la para campaña tener no mostraban fuerza. esa actitud. Estaban de su lado 100%. No mostraban, y ahí lo que es la preocupación que yo tengo. Y de repente llegaron y ya se convierten en independientes. ¿Por qué pico independientes si somos nosotros bloque Cruzada? Llegamos con el discurso de Cruzada, llegamos con el discurso de Payo Cubas. Es así utilizaron llegamos. a Cruzada Nacional. hay que decir la verdad. Ya que Chaqueñito va a jurar porque es lo que le conviene el oficialismo, para no decir solo el cartismo. Uno. ¿Por qué? Pues si jura Mbururú y después es sentenciado, tiene que perder su investidura y ahí llega el primer suplente de la Cruzada Nacional y es un voto menos. ¿Qué pasó, No, Leo? quería nomás hacerle una cortita de senador aprovechando su presencia, que ayer vino Nakayama y jugamos un poco a futurología. Dijo que él quería, ¿por qué no ser presidente el día de mañana y ser con Payo? ¿Por qué no? Si tiene un acercamiento para su vice. Vos que lo conoces bien, Payo podría ir de vice, ya que él también anunció que se irá para las próximas elecciones. No, acá hay que ser coherente con los resultados de estas elecciones del 30 de abril. Evidentemente, Payo Cubas ganó y yo me ratifico. Yo me refiero en el 2028. No. Si Payo pudiera ir de vice, Y digo. hay que respetar pues las mayorías. Las mayorías hay que respetar. Yo creo que Eduardo Nakayama sabe perfectamente la situación hoy de su partido y sabe que con el Partido Liberal no llega. Con el discurso del Partido Liberal no llegan. Entonces, ahí pues hay una resistencia justamente a sumarse a Payo. Ese es el grave problema que hay en la oposición. Y desde el momento que la oposición no haga un mea culpa, vamos a seguir siendo segundones. Porque hay que poner en la oposición un candidato que la gente quiere, que el pueblo acepta. O sea, el Partido Liberal, porque ayer le consultaba a Nakayama, ¿el Partido Liberal tiene que ceder la presidencia a Paraguayo Cuba para que gane la oposición? Yo creo que hoy sí. Así como están dadas las cosas, tiene que ceder. Yo creo que Eduardo tiene que salir más a las calles, tiene que hablar más con la gente, qué es lo que la gente quiere. Y la gente hoy se quedó como en su casa, tipo choqueado. A ver, ¿qué es lo que pasó el 30 de abril? Ñande Mondapá, el oicopá, me dicen a mí. El oicopá, doctora, Ñande Mondapá con la gente. Y bueno, 2028 es la revancha. Y yo estoy segura que esa misma gente que votó por Paraguayo Cuba presidente van a volver a votar, porque para nosotros el partido no terminó, está nomás en un reposo. Ojo con algo, Paraguayo Cuba ya anunció Su candidatura. a la presidencia de la República Mario 2028. del año 2028. Lo dijo después de las elecciones. Al día siguiente me parece que dijo. Por eso mi consulta era si cedería o no. No, para Cuba, vice. Ni en pedo. No. Y Ni en pedo. atiendan una cosa, nosotros sacamos 700.000 votos. ¿Cuánto sacó el Partido Liberal? 800.000 creo. Nosotros sacamos 700.000 votos, supuestamente 700.000, porque creo que mucho más. Una corrección, Sí. no fue el PLRA, fue la concertación. Que eran Exactamente. 40 partidos Sí, en movimiento, la mayor
alianza Que que nunca hizo se la logró oposición, eso, lo que nunca nunca se se logró. logró y era lo más grande que había en el mundo. Y nosotros solo sacamos 700.000. Nosotros no teníamos una municipalidad, no teníamos una gobernación, no teníamos nada. Ni senadores ni diputados. Gracias, será hasta mañana. Gracias, senadora, por haber venido. Muchas gracias. Paraguayo Cuba, que está en el hotel. 609, Ahora, sí, 609. habitación 609. Estará ahí, Paraguayo Cuba. Bueno, nos vamos, nos retiramos, señores. Que pasen súper bien. Será hasta mañana. Muchas gracias.